Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Hay personajes que saben vender muy bien la historia que tienen. Algunos tienen una historia que vender y son los grandes transformadores. Otros son grandes transformadores que además venden bien también las historias que no tienen. Y hace unas semanas hablábamos precisamente de un personaje así, que era Nikola Tesla, y que en los últimos años de su vida estuvo contando historias muy alejadas de lo que realmente podía hacer. Y hay otra persona que está relacionada curiosamente con el nombre de Tesla y es precisamente quien actualmente preside una empresa que fabrica automóviles con el nombre de Nikola Tesla y es por supuesto Elon Musk. Y el problema es que la historia parece ser mucho más grande que la realidad. El día de hoy vamos a hacer una conversación, y nunca mejor dicho conversación que no entrevista, con un querido amigo y divulgador científico e ingenieril que es Iván Rivera. Iván, muchas gracias por acompañarnos. Sí, el placer es mío. Iván es ingeniero de telecomunicaciones, lleva más de 20 años trabajando en varias capacidades dentro del mundo del ferrocarril y actualmente es director de innovación de una empresa del sector ferrocarrilero, e innovación es precisamente la palabra que más vende Elon Musk, sobre todo en el área de los ferrocarriles o en el área del transporte masivo, que creo que ya murió, pero por lo pronto vendió mucho tiempo la historia. Entonces, Iván, cuando su trabajo se lo permite, divulga sobre transporte, ingeniería y otras cosas. Y entonces, pues, como nos conocemos, porque somos compañeros en Naucas divulgando, y además es un melómano de verdad. Yo soy un aficionado a la música, es un melómano de verdad, es una delicia oírlo hablar sobre música clásica, pues lo invité. Iván, muchas gracias nuevamente por aceptar esto para hablar con la gente que me hace favor de ver este canal. Mira, yo no sigo mucho a los mil millonarios, pero cuando Elon Musk presentó Neuralink y decía que podía poner un chip y leer los pensamientos, yo dije, no puede ser. Es decir, la mayoría de las cosas que se hacen con la mente, o que se dice que se hacen con la mente, se hacen leyendo impulsos nerviosos muy concretos, que activan una serie de cosas, pero no es porque lo haga no es porque el chip lea nuestra mente, sino simplemente porque está percibiendo ciertos impulsos nerviosos, y así se mueven las prótesis, y así personas parapléjicas pueden mover un ratón en la pantalla y tal. Pero de lo que hablaba Elon era de otras cosas delirantes, ¿no? Hablaba de curar a todos los parapléjicos, y de curar la depresión, y de curar las convulsiones, y de curar la demencia, que sabemos que tiene fuentes muy diversas, muchas de ellas claramente fisiológicas, que no se arreglan con un chip. Y cuando lo que presentó era un chip que leía los impulsos nerviosos del cerebro de un cerdo, yo dije, estamos muy lejos de integrar la inteligencia artificial al cerebro, pero la gente le está creyendo. Y fui con neurocientíficos, que afortunadamente conocemos algunos, y dije, ¿y esto? Y dicen, no, esto es un cuento. Vale. Y entonces se interesa uno y empieza a entrar. Bueno, pero es que empezó siendo muy pobre. No, y espera, su papá cuenta que tenían tanto dinero que uno tenía que empujar el dinero y el otro la puerta para cerrar la caja fuerte que tenían en Sudáfrica. O sea que pobre no era, pero es que empezó muy pobre cuando hizo ZIP-2. No, su padre le pagaba todo, le pagaba la universidad e invirtió $28,000 en el proyecto de su hijo. Un buen padre hace eso cuando tiene dinero, ¿no? Y empecé a ver que había una enorme serie de historias. ¿Hay algo que no sea historia allí? No sé. Yo creo que casi acabarías antes citando las cosas que ha hecho Musk, que no son polémicas, porque ¿Cuál? prácticamente eh, yo me quedaría con SpaceX y en concreto con el desarrollo del Falcon 9 y del Falcon Heavy, que son dos cohetes que funcionan muy bien, pero que bueno, él no tiene mano directa en el diseño, él es un diletante, no deja de ser un diletante, eh,
ingeniero, pero vamos, ser ingeniero, le das el título a cualquiera, lo tengo hasta yo. Así No, pero que ese es físico, no es ingeniero. Él se supone que está, su título es de física. se supone que su título es en física, sí, ahí hay cierta confusión porque le dieron una especie de título honorífico, 2000 ingenieros los cogieron como ingeniero inspector, y es una historia un poco confusa, pero es una más de tantas historias confusas que hay relacionadas con el señor Musk. Eh, yo diría básicamente que son los dos desarrollos que están libres de polémica, aunque como cualquier espacio trastornado te dirá, tampoco sabemos realmente la magnitud del ahorro que se consigue con esta reutilización de los cohetes Falcon. Pero bueno, independientemente de eso, la empresa no es pública, por tanto él tiene derecho a guardarse los números y a utilizarlos como considere oportuno en su estrategia comercial. Independientemente de eso, ya digo, desde un punto de vista técnico, los Falcon 9 y Falcon Heavy son grandes lanzadores, son grandes vectores que han revolucionado el sector y que han puesto todo patas arriba y han hecho cambiar los planes a todo el mundo, ¿no? Desde Europa hasta China, pasando por Rusia. Bien, pero allí yo tenía también un problema. El señor Musk es un libertariano que cree en los principios de Ayn Rand y que el valor individual es importante y el Estado no debe meterse porque el Estado es malo y la empresa privada es buena por excelencia. Sabemos que el Estado puede ser malísimo o muy bueno y la empresa privada otro tanto. El caso es que decías tú que es una empresa privada y aquí hay que explicar quizás cuál es la diferencia entre público y privado en Estados Unidos. Públicas son las empresas que cotizan en bolsa, ¿correcto? Es decir, son las empresas cuyas acciones están en la bolsa y por lo tanto su información financiera tiene que ser pública. Es diferente de las empresas estatales. Y las empresas privadas son aquellas que tienen un solo dueño o un solo grupo de dueños que no tienen acciones y por lo tanto no tienen que dar información. Entonces, por ejemplo, el primer problema es que no sabemos si SpaceX tiene beneficios o simplemente está quemando capital, ¿no? No se sabe. De hecho, en su estrategia empresarial, quizá deberíamos haberla llamado cotizada o no cotizada. Tesla es cotizada, con todas las polémicas que ha habido con la famosa cotización de Tesla y el famoso tweet 420, pero SpaceX no. Y en parte SpaceX no, y eso yo creo que forma parte de su estrategia. No creo que tenga pensado salir a bolsa pronto con ella, porque esa pregunta que has hecho, Mauricio, es una pregunta clave. No sabemos hasta qué punto SpaceX está quemando capital. A ver, sabemos que está valorada en 100.000 billones, es la segunda empresa privada, o sea, que no cotiza en bolsa más grande del mundo, pero ya en 2010 Neil Armstrong y otros astronautas dijeron que esto de la empresa privada al final no era buena idea. Lo fundamental es que, claro, la inversión que hace el gobierno acaba pagando dividendos también. Pero el gobierno, la NASA puso ingenieros, puso expertos, puso aeronáuticos, puso su experiencia, su know-how, que en una empresa, tú lo sabes muy bien, en una empresa el know-how a veces vale más que sus activos físicos, ¿no? Entonces la NASA puso todo para que se hiciera SpaceX. Y luego le hizo un contrato por $1.600 millones. Efectivamente, SpaceX vive del dinero público. Y esto sí es público. Sí. Evidentemente va a tener clientes, otros clientes, pero su cliente principal es el contribuyente estadounidense, así es. Porque sí, quiera que sea, pese a que no son inversores en bolsa, por inversores directos ha metido más de $1.000 millones a las arcas de SpaceX en los últimos años. Supongo que nos saltamos la ida a Marte porque para muchos que saben de viajes espaciales, pues es una ida de olla. Está tan lejos hoy como lo estaba cuando fundó SpaceX, ¿no? Sí, bueno, realmente
él no deja de prometer que va a tener botas en Marte en cuestión de X años. No sé cuál es el último plazo. De hecho, yo creo que el desarrollo de Starship y Super Heavy, que son el par de el stack, ¿no?, que se llama técnicamente, el par de lanzadores, ¿no?, la parte como primera etapa y segunda etapa, que tienen que tener esa capacidad de poner una base entera en Marte, porque es un cohete gigantesco. O sea, el cohete, cuando esté en servicio, si llega a estar en servicio, no lo sabemos. Bueno, esto ha sufrido una serie de retrasos bastante considerables, ¿no? Se hablaba de que lanzaría en cualquier momento, va a lanzar ya mismo en 2021, en cualquier momento de 2021 va a lanzar, va a ser en Navidad de 2021, nos retrasamos a enero de 2022. Luego nos vamos a marzo, luego nos vamos a mayo, estamos ya en mayo, no va a lanzar en mayo, evidentemente. De hecho, es que no es que el cohete mismo esté finalizado, es que no es así. El diseño de Starship Super Heavy no está terminado, es algo que está en estado de flujo y ya lleva tiempo sin avanzar de esa forma tan rápida, ¿no?, que se le achaca a todo lo que hace Musk. Musk dice, promete algo y dice, bueno, esto va a estar ya, esto va a estar ahora mismo, esto en el próximo año lo tenemos. Y generalmente no es así, siempre incumple sus promesas una y otra vez. Es algo paradigmático, ¿no?, de incumplir promesas. Y realmente a estas alturas no podremos lanzarnos a la piscina y decir que este sistema vaya a funcionar de verdad. Este sistema es algo que de funcionar sería revolucionario, es algo que se ha desarrollado fuera de los cauces habituales de la industria aeroespacial, porque básicamente han hecho una campa en medio de un pantano. No es un entorno limpio, han trabajado en el caldereros, no ingenieros del aeroespacial. ¿Funcionará o no funcionará? Yo tengo mi apuesta, pero me suelen decir que soy un Grinch. Bueno, a ver, de promesas incumplidas está hecha la historia de Musk. Yo recuerdo, a mí cuando me lo presentaron me dijeron, es que fundó PayPal, y yo dije, bueno, a ver, es una idea razonablemente brillante, ¿no? Qué bien que fundó PayPal, pero no fundó PayPal. PayPal lo fundaron Peter Thiel, Luke Nosek y Max Levchin en 1998. Y él entra uniendo su empresa a PayPal en marzo de 2000. Y cuando logra ser presidente lo echan por inepto. Pero bueno, al menos fundó Tesla, ¿no? Vamos a hablar un momento de Tesla para llegar al... ¿Eh? De acuerdo. Vamos a hablar de cómo fundó Tesla. Pues tampoco fundó Tesla. Tesla Tarpenning. ¿Perdón? Eberhard y Tarpenning fueron los que fundaron Tesla. Sí, Martin Eberhard y Mark Tarpenning, que acabaron en guerras judiciales con Elon Musk, fundaron la empresa en 2003. Y un año después, Elon Musk, que había recibido 100 millones de la venta de sus intereses en el PayPal, que no había fundado, pero del que fue breve presidente y del que tenía acciones, la compró Compaq, si mal no recuerdo, metió $6.5 millones en Tesla, y al final, como había hecho en PayPal, acabó de presidente y acabó echando a los fundadores. Habilidad tiene. Hizo una cosa francamente malvada y divertida. Que fue, él se peleó con todo el mundo y al final pues lo demandó, Eberhard lo demandó por libelo, por una serie de delitos de opinión, ¿no? Por libelo fundamentalmente, no, pero había más cosas. El caso es que al final tanto Eberhard como Tarpenning y más gente salieron de la compañía. El juez acabó dictaminando que había que poner a 5 fundadores cuando realmente la empresa solamente había tenido 2, más que a uno de ellos. Básicamente, yo creo que lo que hizo ahí fue mover su capacidad, su dinero para pagar a los mejores abogados. Así fue como logró colocarse él como fundador de una empresa que no había fundado.
Pero hizo una cosa, es lo que te comentaba. El primer coche de Tesla, el Tesla Roadster, bueno, surgió como una iniciativa. En principio era una adaptación de un coche de Lotus, del Lotus Elise, que, bueno, que tenían prácticamente apalabrada con el Lotus Eberhard y Tarpenning, ¿no? El caso es que Musk allí lo que introdujo fue una serie de cambios que básicamente lo que consiguieron fue que el coche saliera muchísimo más tarde de lo que estaba previsto en un principio y además a un coste muy superior, ¿no? Porque lo que dice, cambió materiales, no, es que logró un diseño revolucionario. Bueno, el coche ya era bonito de por sí, probablemente habría tenido el mismo éxito comercial, ¿no? Tesla tampoco tenía entonces una gran capacidad de fabricación y gracias a los cambios de Musk menos todavía. El caso es que el primer coche que tenía que salir de la cadena de montaje, estaba apalabrado contractualmente con la firma de Elon Musk para que se lo llevara a Eberhard. Iba a ser de Eberhard el primer coche. Y el primer coche no se lo dio. Salió el primer coche y él se quedó con ese coche. A pesar de que tenía un contrato con su firma estampada que decía que el coche era de Eberhard. Bueno, solo se quedó con ese coche. El segundo coche tampoco se lo dio. El segundo coche se lo dio a otro amigo que lo vendió. Este primer coche que acabó siendo de él. Eberhard nunca lo tuvo. Y más se aseguró de que no lo tuviera nunca porque fue el coche que lanzó en la primera prueba del Falcon Heavy. O sea, que está ahora mismo en una órbita solar entre la Tierra y la Luna. Es ese coche. Y yo tengo una camiseta con ese Roadster y el maniquí que mandó a Marte. Pues ese es el coche de Eberhard. Es el que tendría que haber sido de Eberhard y no lo vas a tener nunca. A ver si lo coges. Por lo visto llegaron a algún acuerdo interesante porque todavía entrevistas recientes con Eberhard dice que no puede contar nada. Efectivamente. Pero vamos a ver cuáles son las innovaciones de Tesla. Y las innovaciones de Tesla, del automóvil Tesla, son ninguna. Incluso las baterías que podían ser, digamos, y que durante un tiempo fueron uno de los elementos que vendía Tesla, pues eran baterías que todavía hasta hoy fabrica Panasonic, ¿no es así? Sí, es las baterías de Panasonic. Ahora mismo Tesla está invirtiendo mucho en sus famosas gigafactorías. La giga de Berlín, la giga en Estados Unidos, ahora mismo no recuerdo la ubicación. En Buffalo, Nueva York. En Nueva York, Buffalo, eso es. Y la de China, ¿no? Que la de China, por cierto, está alquilada. O sea, él paga un alquiler al gobierno chino. En la de Buffalo, Nueva York también. Es propiedad del Estado de Nueva York, que era una antigua acería, y él está pagando alquiler. Pues esto es lo que se supone que lo va a distinguir a la competencia, porque hasta ahora realmente los coches que está vendiendo hoy contienen baterías de Panasonic, son baterías comerciales de litio-ion que se pueden encontrar en el mercado. Y las celdillas solares que vendió con Solar City, que ahora es Tesla Energy, son hechas en China también. Efectivamente, él tampoco hizo ninguna innovación ahí. Ahí, si acaso, podríamos decir que innovó en el modelo comercial, pero lo fue fatal. O sea, sinceramente, lo que estaba haciendo era poner las placas solares en casa de sus clientes, pagando la instalación, pero el coste de la instalación no lo recuperaba a través de las cuotas de la energía que iban generando. Entonces, el sistema estaba mal dimensionado, de tal forma que cuantos más clientes tenía, más dinero tenía que poner. Efectivamente, con lo cual Solar City se vino abajo y al final pues tuvo que ser absorbida dentro del paraguas de Tesla. De Tesla Energy. Bueno, sigamos un segundo más con Tesla porque hay dos cosas. Primero, el auto que se autoconduce. En 2019, hace 3 años, tenía un video en el que tenía autos que se conducían solos y el supuesto conductor venía comiendo comida china y pasándoselo bien y viendo Netflix, ¿no? Y esto ni existía en 2019 ni existe hoy. Y eso era la base de los robotaxis que se anunciaron para 2020. Los robotaxis eran pues como Uber, pero sin el explotado tras el volante, ¿no? Y es 2022 y yo no sé si siguen siquiera con el proyecto de los robotaxis. Bueno, de hecho lo volvió a prometer en enero.
¿De este año? De este año, sí, lo voy a prometer en este año y fue una especie de como de medio evento festivo en una publicación especialista del sector en Jalopnik salió que bueno hicieron la recopilación, ¿no?, de todas las veces que había prometido el full self driving, que los robotaxis estarían en manos de sus clientes para allá, ¿no? La primera vez fue en el 14, luego en el 15, luego en el 16, 17, 18, 19. Lo ha prometido todos los años, lo ha prometido 9 veces ya. 9 veces. Y la gente le sigue creyendo. Sí. Y además sigue vendiendo una cosa que se llama full self-driving, cuando los coches no conducen solos. Uno no puede levantar las manos del volante en la autopista, pero si no lo hackea, el coche se va a quejar. Hay que colocar las manos en el volante. Es que no deja de ser una conducción asistida de nivel 2. También de 2017, 18, 19, 20 y 21 se ha prometido el tractocamión, el tractor de trailers, el semi que se llama en inglés, que sigue recibiendo reservas por $20,000. La idea de lo que ofrecía, si mal no recuerdo, es lo siguiente: tú pagas 180,000 euros por este tractor de trailers, este tractocamión, y a la vuelta de 2 años te habrá ahorrado $200,000 en combustible. Es decir, se habrá pagado y te habrá dejado un 10% de ganancia, lo cual suena muy bien. Las especificaciones son magníficas. 0 a 60 millas por hora con 80,000 libras de carga y cosas así, que para un transportista es música, es dulce para los oídos. Puedo transportar todo eso de 300 a 500 millas. Con un consumo de menos de 2 kilovatios hora por milla y cosas así que para nosotros no significa nada, porque no tenemos no tenemos empresas no tenemos empresas de logística. No tenemos empresas de logística, pero para quienes los tienen son impresionantes. Pero sigue sin haber uno solo en las carreteras, ni entregado a los que ya pagaron sus $20,000. Efectivamente, ni el trailer, ni el semi, ni tampoco el famoso Cybertruck. El famoso Cybertruck, cibercamión. El cibercamión es ¿cómo le llaman a estas cosas que tienen? El pickup, es un pickup en el fondo. Uh-huh. Eso además, ¿a quien lo ha visto y ha dicho eso es ilegal en Europa? Eso no puede ser. Sí. No puedes tener esas líneas en las que si atropellas a un viandante lo cortas en dos, literalmente, sí. Con esas líneas tan afiladas. Pero bueno, esos son, y ahí tuvo ese momento glorioso de la presentación en la que dijo: estos son los vidrios resistentes blindados. Se carga. Sí, tiene una bola de rodamiento y se lo cargó en directo. Fue un momento glorioso. Y luego rompió otra más. O sea, pero esto ha sido un... Nada, voy a tirarlo así. rompió 2 seguidos. Fue muy bonita. It didn't go through. So that's a plus side. Let's try the right. Try that one, really? Okay. Yeah. Sure. Oh, man. It didn't go through. Porque lo que está mostrando son maquetas, no son ni siquiera prototipos, ¿no? Bueno, sí, el prototipo del Cybertruck sí que existe. Hay gente que lo ha visto circular. Hay gente que ha visto circular. Lo que pasa es que no hay una línea de montaje. Es un coche hoy por hoy artesanal. Pasa igual con el semi, el camión. No hay una línea de montaje. ¿Por qué puede estar teniendo tantos problemas con el camión? Realmente no lo sabemos. Nadie sabe cuál es el problema que puede estar haciendo que se retrase tanto. Pero, bueno, algo que se puede intuir es que la cantidad de baterías necesaria para hacer que un camión así funcione, pues todavía tiene un precio muy elevado. Y realmente, si los precios que ha podido calcular a lo mejor no son correctos. Eso es posible. Y el peso de las baterías es peso de carga que no transportas. Eso es así. No sé, las cuentas, mucha gente las ha probado. La movilidad eléctrica es más desventajosa cuanto más masa tiene el vehículo. Uh-huh.
De hecho, los trenes con baterías, que yo he estudiado bastante pues, por mi investigación profesional, son, salvo que puedan recargarse con tramos de catenario discontinuos o en estaciones en parado y tal, suelen ser más desventajosos que los trenes de hidrógeno, que tampoco es que resuelvan todo, ¿no? Desde el punto de vista de la movilidad, ¿no? Pero en principio un tren de baterías comercial, que ya existen, tiene 3 coches, 3 vagones, para que nos entendamos, coches decimos los ferroviarios, pero son 3 vagones, solamente sirve para viajeros, no puede tirar mucha carga, y tiene una autonomía de 80 kilómetros a lo más en un día, ¿no? entre carga y carga, que es algo que un tren de hidrógeno, por ejemplo, pues puede extender hasta los 300 kilómetros en la misma configuración. Esto en un camión se nota un poco menos, pero nos cabe todavía la duda, ¿no? Porque todavía no hay camiones ni eléctricos ni de hidrógeno en el sector, ahí en la calle. Pero todavía cabe la duda de pensar si el hidrógeno sería mejor, no sería más ventajoso desde el punto de vista de la tracción que las baterías para una plataforma del tamaño de un camión, de un tráiler, ¿no? De una cosa de un 18-wheeler que llaman también los americanos, sí. Un camión de 5 ejes. Más pequeño sí que está claro que en eléctrico funciona bien. O sea, una furgoneta, una van, por grande que sea, funciona mejor en eléctrico. Eso sí que se sabe. Y los patinetes en los que yo ando funcionan divinamente bien. Sí. Cuanto más pequeño, menos problema hay. Sin embargo, Tesla no hace más que crear coches cada vez más grandes. Claro, pero mi problema es Tesla está valorada en $1 billón, no 1.000 millones, sino 1 billón, 12 ceros, lo que en inglés es un trillón, un 1 con 12 ceros. Esto es un valor de la empresa superior al de todas las demás empresas automovilísticas estadounidenses sumadas, pero solo produce el 1% de los automóviles de los Estados Unidos. Es decir, los otros con un valor sumado de menos de $1 billón producen el 99% de los vehículos. La evaluación de la empresa es una locura. Completamente irracional. Eso lo dice cualquier analista de bolsa. No lo tengo que decir yo, aparte que no es tampoco mi especialidad. Pero cualquier analista de bolsa que mire con la cabeza fría dice, no, esto no puede ser. Esto no puede ser, esto está... no sé, he llegado a ver que está como 70 veces por encima de su valor real de acción. ¿Por qué es así? En el fondo, la única hipótesis que al final pervive es por él. Es que es él. En persona, es Musk, es su cara la que hace que esas acciones valgan lo que valen. Entonces, la crisis de credibilidad a la que se tendría que enfrentar para que esto cayera sería tan radical y tan desastrosa que, bueno, realmente todavía no ha sucedido. Y mira que le han sucedido cosas sí. que le han puesto al borde de perder esa credibilidad, ¿no? Pero no lo hace. Al final vamos a hablar de Elizabeth Holmes, como te lo imaginas seguramente. Pero antes de llegar a eso, lo que sí quiero señalar es que la fortuna que supuestamente tiene Elon Musk es una fortuna en acciones, en esas acciones con esos valores que le está dando el mercado. Es decir, no tiene cash in hands, no tiene efectivo a mano como para todo lo que nos dicen que vale. Y ese es el primer problema que tiene ahora que quiere comprar Twitter. Pero bueno, terminando con Tesla, porque me llama muchísimo la atención, está uno de los fenómenos más esperpénticos de la historia, y aquí vamos a hacer un pequeño corte para poner el video de Optimus, el Tesla Bot. Vamos a ello. Adelante.
Thank you. Now, unlike Dojo, obviously that was not real. Eso fue lo que presentó como lo que iba a ser su robot humanoide. Cualquiera que haya seguido los avances de algunos de los robots humanoides o capaces de correr o de dar saltos, etcétera, de que en todo el mundo se están tratando de hacer, sabe que para llegar a un señor que baila así como Optimus, como el Tesla Bot, pues falta muchísimo, ¿no? Pero no existe todavía nada, siquiera como un prototipo previo de Optimus, ¿no? No. Efectivamente, esto es una cosa más que está sustentada por la fe más estricta. Los caballeros musquitas, no sé cómo llamarlos realmente, porque además es una especie de... A ver, casi me atrevo a decir que es una especie de secta, ¿no? Porque son gente muy creyentes, ¿no? en él, en Musk. Thunderfoot, el escéptico profesional que es Thunderfoot, que es un químico británico, lo llama la secta de Musk directamente. Sí, no me parece descabellado, desde luego. Son todos hombres, además, es algo, son todos hombres, son más jóvenes que yo, aunque hay alguno de mi edad. Suelen tener entre 20 y 40 años, y siempre son hombres, y yo creo que generalmente y muchos ingenieros, además, que es algo que no dice gran cosa de la profesión. Sí. Pero bueno, es así. Luego yo creo que con los años se les va pasando, porque van aprendiendo la diferencia entre la realidad y el deseo, ¿no? Es como el libro de Cernuda, la realidad y el deseo, pero en este caso aplicado a un vendedor de aceite de serpiente, ¿no? Como es Musk. Efectivamente, este robot no existe y no tiene pisos de existir nunca, sinceramente. Pero la presentación era tan cutre que es increíble que no se le echaran en cara. O sea, es que a mí me alucina. Pero a ver, esto lo sabes tú ya como especialista. Vamos a empezar a entrar en tu especialidad, en este tren de 700 millas por hora, 100% eléctrico, que es el Hyperloop. Mis informes son que en 1998 el metro suizo propuso unos túneles de baja presión con un tren con levitación magnética, con maglev. O sea, que ya lo inventaron en 1998 también, ¿no? De hecho, hay antecedentes. Esto es muy curioso porque se ha ido manejando. Es una información que conforme se ha ido extendiendo, se ha ido manejando. La han ido manejando las distintas empresas, ¿no? Que se han dedicado a intentar vender el Hyperloop. Más vender que desarrollar. Porque, bueno, ahora, si quieres, un poco, vamos también empresa. No sé si no sé si merece la pena dedicarle mucho detalle, pero bueno. El principio de la historia de sus metros es anterior, incluso. O sea, el principio del primer prototipo el primer dibujo, el primer concepto es de los años 70. Efectivamente, hay intentos ahora por revivir el proyecto Swissmetro, pero bueno, es que realmente hacer túneles bajo los Alpes y evacuarlos, quitarles el aire para meter trenes dentro que tengan menos resistencia, pues es muy caro, es muy caro. O sea, ahora ya sabemos perfectamente lo que cuesta hacer un túnel, porque San Gotardo nos ha dado el clavo de oro. Aquí tenemos el estándar de metro de platino iridiado, ¿no? De lo que cuesta hacer un túnel, y lo saben en Suiza perfectamente. El túnel base de San Gotardo pues ha establecido eso. Sabemos lo que cuesta hacer un maglev, porque están los japoneses lidiando con ello en la Chuo Shinkansen, que tendría que estar terminada de construir, si no recuerdo mal, en 2037, y que es entre 7 y 10 veces más caro por kilómetro que cualquier tren de alta velocidad. Uh-huh. Bueno, pues ahora tenemos las dos cosas juntas. O sea, vamos a hacer túneles, vamos a poner un maglev y vamos a evacuar, ¿no? Vamos a quitar el aire. Solamente sumando costes de unas cosas y otras, ya nos empezamos a hacer una idea de que no va a ser rentable, independientemente de que se pueda o no se pueda hacer desde el punto de vista físico, que bueno, en principio el papel lo aguanta todo, y la propuesta de Swissmetro no es particularmente descabellada en ese sentido, porque no es más que un maglev
sistema evacuado, ¿no? Con poco aire, no evacuado en todo, ¿no? Pero con poco aire. ¿De dónde viene la historia de Musk? Fíjate, cuando yo vi la primera vez el Hyperloop Alpha, que es el white paper que como que liberó al mundo, él dice, he inventado esto mientras estaba atrapado en un atasco, y empecé a hacer notas y tal, y lo voy a liberar, lo voy a dejar como de código abierto para que todo el mundo pueda hacer lo que quiera, ¿no? Para que lo desarrolle. En realidad, él no tenía más opción que dejarlo de código abierto porque conocía todo el arte previo, por ejemplo, SwissMetro. Pero no solo SwissMetro, es que Robert Goddard, el pionero de la cohetería americano, ya planteó un Hyperloop, un tren dentro de un túnel al vacío. Eso ya está planteado desde los años 20 o 30 del siglo XX. Y bueno, esto se podría aducir que tiene su origen en los ferrocarriles atmosféricos que empezaron a funcionar en la década de los 40 del siglo XIX. De hecho, llegó a haber un ferrocarril atmosférico no con el túnel evacuado, no con el túnel al vacío, sino con diferencia de presión entre la parte delantera y la trasera, ¿no? Que era algo más funcional, por así decirlo, pero que no tuvo ningún éxito comercial, era carísimo de operar, se rompía cada 2x3. Bueno, al final acabó abandonado. Era un tramo de metro que hicieron casi en plan pirata en Nueva York en los años 60 o 70, si no recuerdo mal, del 19, ¿no? Y al final todo acabó perdido. Fue una pena porque imagínate, la arqueología que se podría hacer ahora si uno fuera por las alcantarillas en Nueva York y que apareciera un túnel de metro atmosférico, ¿no? Algo maravilloso. Realmente más no podía patentar nada, entonces lo dejó abierto y tampoco podía dedicarse a ello porque entonces no tenía ni esa capacidad ni ese capital, ¿no? de credibilidad que tiene ahora. Esto fue en el 13. Yo recuerdo cuando vi ese paper, fue en ese momento en el que tomó en mi mente la forma de que Musk era una fuerza del mal, por así decirlo. Porque había una comparación que decía, mira, estos son los consumos energéticos por pasajero en el trayecto Los Ángeles-San Francisco para diferentes modos de transporte. Y el tren estaba de los peores. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser? ¿No? Que realmente el tren es un sistema, todo el mundo sabe que el tren es un sistema, es un modo de transporte de lo más sostenible que hay, ¿no? Claro. Hablando de sostenibilidad, es de lo que más, lo que menos cuesta mover, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Musk para poder presentar al tren como algo muchísimo peor, no solamente que su teórico Hyperloop, sino que incluso un Tesla, un coche, yendo desde Los Ángeles hasta San Francisco? Pues yo en su momento lo miré, porque venían fuentes. Decía, bueno, pues esto según el anuario de 2011 de la energía, esto es así. Bueno, pues me fui a ese anuario, vi las condiciones en las que estaba medido y efectivamente estaba medido con uno de estos famosos trenes de Amtrak de 2 pisos inmensos, diésel, y además estaba haciendo el trayecto prácticamente vacío. Que estas cosas se miden por pasajero. Claro. Se mide por pasajero y por kilómetro, o por trayecto, si consideramos un trayecto normalizado, pero bueno. Pero básicamente lo estaban midiendo con una ocupación del 20%, lo cual es absolutamente increíble y nadie lo estaba diciendo. Entonces, claro, así puedes hacer que el tren pues salga mal parado frente a cualquier comparativa. Es como si uno dice, es que mi coche consume mucho menos que el autobús público. Pues por supuesto que sí. Lo que pasa es que la utilidad del modo de transporte se mide por las personas que está transportando, por los pasajeros kilómetros que produce. Claro. No por su consumo bruto. Y efectivamente que los autobuses consumen más que mi coche, claro que sí. Pero mi coche es más contaminante porque para moverme a mí solo, que además solo yo solo mi coche, como la mayor parte de la gente que tiene coche, pues no suele ir acompañada. Pues es lo que tiene, o sea, las emisiones por persona son mayores. Claro. Y eso es lo que estaba obviando por completo en aquella comparación. Esto fue un intento muy descarado por parte de Musk para tirar abajo el proyecto del tren de alta velocidad de California. Esto se usó y de hecho logró, no está cuantificado, pero logró retrasarlo y logró dificultar su financiación.
Porque él planteaba eso, planteaba cómo en Silicon Valley, la cuna de la innovación, no vamos a tener algo que sea lo más moderno, lo más innovador, lo más rompedor. Yeah. Un tren del siglo XIX, carísimo. Sí. Claro, eso, yo me lo tomé como algo personal. Ya, pero a ver, yo que acabo de hacer un viaje en tren aterrador, Gijón-Murcia y de regreso. La cosa feroz. Condolencias. ¿Eh? Condolencias. No, la parte del AVE magnífica, ¿no? Pero no soy ingeniero, pero yo calculo que tender una vía de tren y luego lanzar un tren por allí y hacer el mismo tren, pero en un túnel, pues me sale más caro por kilómetro, ¿no? Sí. El coste del tren de alta velocidad pues depende mucho. En España lo hacemos más barato que en ningún otro sitio. Eso es curioso. Es algo que merece la pena investigar por qué. Porque no lo hacemos mal, pero su secreto tendrá. El caso es que podemos estimar entre 15 y 30 millones de euros por kilómetro de vía doble. De vía doble, fíjate, porque el Hyperloop es un tubo. Es un tubo por el que va una cápsula. Sí. Ya. O sea, si queremos ir de vuelta, necesitamos otro tubo. Y si queremos ir a más sitios, necesitamos más tubos. O sea, eso se queda punto a punto. Luego inventó el tubo ancho. O sea, es que he inventado el túnel y ahora he inventado el túnel doble ancho para tener ida y vuelta, porque si no, claro, la cápsula tendría que ir y volver. Es todo. A ver, yo soy escritor de ciencia ficción, o fui escritor de ciencia ficción. Y yo me acuerdo en qué momento tenía uno que pararse y decir, ya no investigo más y esta parte la cuento, porque estoy haciendo ficción finalmente. Pero él se paró mucho antes de donde se pararía un escritor de ciencia ficción, simplemente ante eso. Bueno, entonces la cápsula va, y luego cómo regresa, da la vuelta. Puntas, no sabemos, realmente no lo sabemos. Es como preguntarse cuál es la seguridad que tiene este sistema maravilloso que va casi a la velocidad del sonido y tal. Y uno se va a su white paper, se va a las especificaciones de seguridad y dice, literalmente, voy a hacer un resumen un poco vasto, ¿no? Pero esto lo escribe en una página y media, nada más. Este sistema es muy seguro porque es automático y porque es tan rápido que no da tiempo a que pase nada. Ajá. Okay. Ajá. O sea, uno se queda como pensando, bien, y este hombre ha pasado por ser inteligente en algún momento. A ver, sí, yo no le voy a negar que tiene cierto mérito. Efectivamente, como comercial es muy bueno, aunque también, una cosa que digo, Mauricio, si alguna vez pienso que soy mal conferenciante, me pongo una conferencia suya. Porque es malísimo. Es malísimo. Es malísimo, es impresionantemente malo hablando al público. ¿Cómo ha conseguido llegar a donde está? Evidentemente ha sido un proceso acumulativo, un proceso en el cual pues él partió de una base, es como estos típicos hombres hechos a sí mismos, ¿no? Que parten con una buena idea y muchos millones de dólares. Pues es algo así, ¿no? Pero esos muchos millones de dólares, golpes de suerte, maniobras muy hábiles, maniobras empresariales muy hábiles, no sé, lo han encumbrado hasta la posición en la que está ahora, pero esta imagen que da como el Edison de nuestra era. Sí. No. Vamos a terminar en dónde está el Hyperloop. Y el Hyperloop hoy está en el Loop de Las Vegas, que es un túnel por el que viajan taxis a 30 kilómetros por hora, que cruza un aparcamiento, pero y esto nadie me ha explicado por qué, en vez de hacer un túnel recto, hace una S. Yo recuerdo que en las carreteras australianas se ponían a veces curvas falsas para que la gente no se durmiera, porque si conduces 400 kilómetros en línea recta, como conductor dejas de ser efectivo. Pero no creo que en los 3 kilómetros, que creo que es el loop de Las Vegas, haya ese problema. Pero eso es en lo que ha acabado el Hyperloop, en un túnel carísimo además.
Pero fíjate, mira qué curioso, o sea, es que realmente juega a la confusión llamándole a todo no sé qué loop. Es el loop, Sí. el loop. En realidad el loop de Las Vegas no tiene absolutamente nada que ver con el concepto Hyperloop. Son No, coches metidos en un túnel asfaltado, ni más ni menos. Hyperloop en realidad tenemos que pensar en lo que hizo la empresa que se compró y que ya ha salido, por cierto, Virgin, ¿vale? El otro magnate. Virgin Branson, sí. Hyperloop, Branson, exacto. Virgin Hyperloop One es una empresa, Virgin Hyperloop simplemente, bueno, en su principio era Hyperloop One, fue la primera empresa que surgió, que cogió el white paper de Musk y dijo, bueno, esto lo vamos a implementar. Y lo que hicieron fue coger y hacerse un tubo al vacío de medio kilómetro de largo en medio del desierto de Las Vegas. Y su máximo logro con ese tubo es haber hecho una cápsula en la que pueden meter a 2 personas y que, bueno, pues la lanzan por el tubo y ya. Y alcanza una velocidad de 100 y pico kilómetros por hora con gente. Y traquetea muchísimo, además. Tanto Branson se fue, Branson ya no es el chairman de la compañía. Josh Gee, el que era el CEO, se fue también a final de año. Echaron a la mitad del personal a principios de este año, del 22. Bueno, ahí es cuando muchos dijimos, pues aquí se acaba. Esto es el final del Hyperloop, ¿no? Pero a estas, más con su empresa Boring Company, la compañía aburrida, la compañía que hace agujeros, lo podemos traducir de 2 maneras, es ese chistecito que a él le parece que tiene muchísima gracia, pues... Es que de pues chaval decían que era aburrido él, decían que era un tío sí, muy aburrido, entonces claro, supongo que está pero bueno, siendo... oye, no pasa nada, o sea, podemos ser aburridos, no estamos obligados a ser graciosos. Pero la cuestión es que él sigue enfangando las aguas y provocando confusión entre lo que es el Hyperloop y el Loop de Las Vegas, que no tiene nada que ver. Y ahora lo último que ha hecho ha sido prometer que su Boring Company va a tener un prototipo de Hyperloop para final de año. De Hyperloop, no de loop, como en Las Vegas. O sea, no un túnel asfaltado con coches. No. Un túnel con sistema de levitación magnética, al vacío, con una cápsula, de tal. Que son cosas ingenierilmente completamente distintas, aunque se llaman de forma muy parecida y provocan esa confusión. ¿Lo va a tener? No lo va a tener. Es evidente que no lo va a tener. O sea, él no es mago. Ahí no solamente es Virgin Hyperloop One, sino hay otras empresas, Hyperloop TT, hay incluso una empresa española, Celeros, que está desarrollando hardware, intentando pues hacer algo. Y desde luego, pues entre medias, todos están vendiendo estudios de factibilidad, ¿no? Distintas administraciones de transportes o distintos gobiernos regionales de aquí y de allá, en Eslovaquia, en la India, en mil sitios, pues compran estudios de factibilidad. Y es básicamente a lo que se dedica este sector del mercado, ¿no? Es a generar estudios de factibilidad suponiendo que la tecnología funciona. Pero el problema es que todas estas empresas, me imagino que son serias, es decir, que realmente abordan el problema con numeritos y esto es factible, no es factible. Es una gran idea, pero sale carísima, no es viable comercialmente. Habría mucho que hablar al respecto, si son serias o no son seриas. Hay algunas más serias que otras. No me cabe duda de que hay gente que lo hace de buena fe. Pero, por ejemplo, en la americana, en Virgin Hyperloop One, hay unas historias tremendamente extravagantes. Tenían un director de ingeniería que se llamaba nada menos que Brogan Van Brogan. Es un nombre como de videojuego. Sí, como inventado. Y que no se lo puso a él, evidentemente se lo inventó. Y que acabó saliendo de la compañía porque el director de aquella época le puso algo así como una soga atada con forma de nudo de horca en la silla en su silla de trabajo. Y bueno, en fin, y luego fundó su propia compañía de Hyperloop que se llamó Arrigo, que es la compañía que te iba a permitir llegar a los sitios, y luego cerró al cabo del año porque no hizo absolutamente nada. O sea, hay historias de todos los colores de malversación de fondos, de cosas dudosas, ¿no? Que pasan aquí y allá y peleas extrañas y que hacen pensar que, bueno, que realmente una gran parte del mercado pues no funciona realmente de buena fe. Hay gente que sí, hay gente que lo está intentando, que se está intentando desarrollar cosas y que probablemente acaben desarrollando
pues sistemas de levitación más baratos, ¿no? Porque, por ejemplo, la levitación magnética del Shinkansen japonés es carísima, funciona refrigerada con helio líquido, eso es una cosa terriblemente cara. ¿Cómo funciona con No sé. claro, superconductores a bajísima temperatura? Exacto. La realidad es que la ciencia ficción a la hora de hacer la tecnología, pues a veces no funciona por mucho que uno quiera. Quería yo acabar con esto. Hablábamos de quemar capital. Quemar capital es usar el dinero de los inversionistas para hacer cosas que no rinden beneficios a los inversionistas, que es la base del capitalismo, por otro lado, pero que tampoco rinden beneficios al público, a los clientes, a los presuntos beneficiarios del producto o servicio que se está ofreciendo. Y por estos días se espera que se haga no por estos días, faltan unos meses, la sentencia a Elizabeth Holmes, la mujer que prometió que con una gota de sangre te podía hacer 200 pruebas de analítica sanguínea por un precio bajísimo, y esto prometido en un lugar como Estados Unidos, donde el coste de la medicina, de la salud es absolutamente inasequible, brutal. Pues embarcó a Alan Greenspan, no a Greenspan, no me acuerdo, pero embarcó a Kissinger, embarcó al otro que era uno de los ministros de guerra de Reagan, embarcó a gente que se supone que sabe de qué se trata el tema de los negocios y le sacó millones. Llegó a tener una empresa valuada en $9,000 millones, de los cuales ella era dueña de la mitad. Entonces era la más joven y la primera mujer que había logrado convertirse en millonaria en Silicon Valley. Y de un día para otro su valor pasó de $4,500 millones a cero. ¿Qué tan posible será? Yo me lo imagino que va a ser un desastre por las muchas cosas. No hemos hablado de otras de las empresas en las que está metido Elon Musk, porque está metido en otras varias. Está todos sus rollos de filantropía, además, que dependen de sus ingresos. Si estalla la burbuja, que no ha hecho nada, que no ha aportado nada, que no genera nada. Es realmente complicado predecir algo así, pero piensa que antes lo has dicho, además, has dicho que gran parte de la parte del león, ¿no? De su riqueza, está en acciones propias, es autocartera. Él tiene como un 23% de las acciones de Tesla, si no recuerdo mal. Pero es que, aportemos un dato más, es que estas acciones son colateral en préstamos, además. O sea, él está financiando gran parte de sus iniciativas con préstamos para los cuales sus acciones de Tesla, que hemos dicho antes que tienen una evaluación completamente irracional, están actuando como colateral de esos préstamos. O sea, como garantía. Como garantía, exacto. Es que la palabra en inglés igual es un poquito más atractiva y no debería usarla. Pero esto es básicamente una burbuja que está a punto de estallar. ¿Qué hace Musk para evitarlo? Y lo que está haciendo es huir hacia adelante. Huye hacia adelante constantemente. Cada vez que algo parece que me puede ir mal, él da un salto más y promete algo nuevo y consigue otra fuente de financiación. Ahora, por ejemplo, una duda razonable es que si esta Starship que está desarrollando SpaceX, si se está desarrollando a partir del bolsillo de Musk o si tiene algún tipo de financiación oculta, podríamos decir, por parte del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. Porque hubo una de las promesas de Musk, una promesa más que no se puede cumplir, ¿no? Es decir, él dijo, no, con Starship lo que vamos a conseguir es que cualquiera puede llegar a cualquier sitio del planeta, como mucho en una hora, y al coste de un vuelo de comercial. Un vuelo comercial de business, ¿no? Montándose en este cohete. Un cohete que puede tener, pues para hacer esos vuelos suborbitales, una capacidad de 200 personas, o sea, como un avión mediano tirando grande, ¿no? Esto puede ser. La gente lo vio como bueno, los medios especializados lo vieron como bueno, vamos a volar en vuelos suborbitales, tal. Pero es que la física
la física realmente es puñeterísima. La física tiene unas cosas muy malas. Y es que las aceleraciones de despegue y las aceleraciones de aterrizaje en un vuelo suborbital están predeterminadas por la trayectoria. Uno no puede hacer, sin pretender un consumo de energía de ciencia ficción, uno no puede conseguir aceleraciones mejores que, por ejemplo, 3-4 Gs en un aterrizaje. Que bueno, 3-4 Gs a lo mejor es algo que tú y yo aguantamos. Estamos medianamente bien de salud y tal, pero a lo mejor siempre no, a lo mejor todo el mundo no puede. A lo mejor es un sistema que bueno, pues hemos hecho 10 vuelos con él y hemos matado a 3 personas de un ataque al corazón. porque tampoco... o sea, el pliego de descargos necesario para poder montarse en una cosa así sería terrible y kilométrico. Aparte del hecho de que dónde estarían los espaciopuertos, porque los espaciopuertos habrían que colocarlos muy lejos de las ciudades, no sería como un aeropuerto, sería algo pues mucho más alejado, ¿no? De hecho, se hablaba de ponerlos en plataformas marinas. Al final uno echaba sus cuentas y decía, vale, sí, yo soy capaz de llegar desde Londres hasta Tokio en 1 hora, pero es que para poder llegar al espaciopuerto y salir del espaciopuerto me hace falta 4 horas de ida y 4 horas de vuelta, con lo cual acabo sumando y no tiene ninguna ventaja. Uno decía, este sistema, tanto desde un punto de vista de accesibilidad como desde el punto de vista puramente práctico de cómo funcionaría, ¿no?, como modo de transporte, no tiene ningún sentido. Pero sí que hubo alguna declaración del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos diciendo, ya, pero es que con esto yo puedo poner tropas en cualquier punto del planeta en 1 hora. Y claro, y esto no se desarrolló, simplemente fue una opinión positiva, ¿no? Entonces, a uno le cabe la duda, dice, bueno, en Estados Unidos se lleva mucho el tema esto de los fondos oscuros, ¿no? El Ministerio de Defensa, distintas agencias, pues tienen esa capacidad. Claro. Y tienen un gasto tremendo. ¿Hasta qué punto esto no está financiando el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos? No lo sabemos. Si financiaban para psicología y... Claro, o sea, ¿por qué no van a financiar algo así? ¿Por qué no van a financiar algo así? Esto lo sabremos dentro de muchos años, probablemente. Sí. Que quizás no sea así, quizás se esté financiando solamente, pues eso, como a base de préstamos, porque es cierto que Musk no tiene cash, no tiene lo que tiene Apple, por ejemplo, que está sentado encima de un billón o Google, pero Musk no tiene eso. Bueno, ¿cómo hace para evitar que reviente esta burbuja? Pues se inventa el robot humanoide, se inventa no sé qué, se inventa esto y lo otro, y vamos saltando de una cosa a otra, como lo que ha hecho ahora con Twitter. Detiene la compra de Twitter a ver cuántas cuentas falsas hay, y realmente con eso que consigue, que bajan las acciones de Twitter, suben las acciones de Tesla, y al final Twitter le sale más barato, si al final hace la compra. Yo no creo que la vaya a hacer, pero sí, eso de, he descubierto que en Twitter hay bots, hijo mío, por favor. He descubierto que en este casino se juega. Sí, es absolutamente... Y aquí tengo un corte precisamente del Capitán Reno. I'm shocked to find that gambling is going on in here. You're winning, sir. Oh, thank you very much. Bien, el último el más grande estafador de la historia que vivió yendo hacia adelante fue Bernie Madoff. El gran corredor que quemó todo el capital a grado tal de que no ganó ni la mitad de todo lo que destafó. Estafó del orden de miles de millones de dólares, no me acuerdo si eran 32,000 millones de dólares, y no podía parar porque era adicto a su triunfo. Yo no creo que Elon Musk haya preparado esto con la frialdad con la que parece que lo preparó Elizabeth Holmes y su aparato, que también usaba el nombre de un genio. El aparato que iba a hacer las pruebas de sangre era el Edison. Qué raro, ¿no? Pero yo creo que está en un espacio en el que no puede salir. Se está metido en una carrera en la que no puede dejar de correr. Y si deja de correr, el batacazo, sobre todo para muchísimos inversionistas y para los chicos de Musk, de la secta de Musk, será terrible. Es posible que estemos equivocados y todo sea falso y él realmente sea un innovador y un genio.
Bueno, es posible que Tesla crezca, es posible que las gigafactories de baterías pues tengan finalmente éxito y es posible que sigan produciendo cada vez más coches al año y que al final la evaluación de sus acciones se acabe acercando de forma orgánica a la realidad. Esto podría ser. De hecho, yo creo que es a eso a lo que está jugando. También es posible que SpaceX pues conquiste partes más grandes del mercado con sus cohetes, con los cohetes que funcionan, con Falcon 9 y Falcon Heavy. De forma un poco más improbable, es posible que su Starship acabe funcionando, porque realmente no hay nada que prohíba las leyes de la física. Bueno, lo que hemos dicho antes de que funcione como vuelo suborbital, pues bueno, pues para pasajeros es absurdo, pero probablemente tenga aplicación militar. O de carga. Pero bueno, o de carga. Bueno, de carga es otra cuestión, ¿no? Porque ¿qué es tan caro? ¿Qué merece la pena llevar en una hora que pese tanto? No sé, yo para eso lo llevo en globo antes. O sea, sinceramente lo llevo en globo. Correcto, sí. Sí, no, o sea, hay dirigibles que tampoco les ha ido tan bien, ¿no? En las empresas de dirigibles, ¿no? Intentando revivir el dirigible. A mí me encantaría revivir dirigibles, pero no lo sé. No sé, todo esto podría ocurrir y esto sería como una forma de consolidar toda esta situación inestable en la que está Musk. Todo lo demás, todo lo demás, no sé, incluso Starlink es una proposición dudosa. Incluso Starlink es una proposición dudosa por mil motivos. Hay que renovar todos los satélites cada 5 años, por ejemplo. Solamente con eso uno ya debería levantar una ceja. El ping del sistema, o sea, la latencia, ¿no? que tiene el sistema es bastante más alta. No es muy alta, pero es bastante más alta de lo prometido. No sé, hay una serie de factores ahí como que uno los pone de más a menos y dice, bueno, pues Tesla es una empresa que podría llegar a ser muy potente, SpaceX podría hacer esto y si tuviera éxito en lo otro tal. Luego estaría Starlink y luego está como todo lo demás, que es básicamente mentira, básicamente decoración, básicamente, bueno, pues intentos de elevarse, de quitar, de hacer de prestidigitador, de vendedor de aceite de serpiente, de yo voy a hacer ahora un lanzallamas y voy a venderlo como juguete, o voy a hacer el Tesla Kila y voy a vender botellas de Kila a $250 la pieza, qué sé. Es un showman que da fatal al público, pero de alguna forma, pues bueno, pues nos lo hemos comprado. Y sale en películas haciendo cameos, y sale en Simpson, y sale... Y en Rick y Morty. Me acabas de recordar una cosa que quiero mencionar, ya estamos terminando. Cuando dijo que iba a hacer ladrillos con la tierra que sacara de los túneles del Hyperloop para construir casas baratas para la gente que no tiene hogar. Y me dejó a mí con esta idea de que esa cara yo la podría utilizar para tallar diamante. y existe, hay un ladrillo que además alguien compró, creo que en $2,500. El ladrillo que mostró Tesla, de los ladrillos que iba a fabricar con la tierra que sacara del Hyperloop. En fin, no tiene la más mínima idea de geotecnia, no sabe que realmente no cualquier tierra es tunelable, que no se pueden poner túneles a varios niveles de forma arbitraria, que o sea, el modelo de Musk de cómo es una ciudad es como si una ciudad se construyera sobre un inmenso queso. Como un queso de pasta dura. Que vea un poco los túneles que tienen para protegerse los finlandeses en Helsinki y los años que han tardado en construirlos. Iván, muchísimas gracias. Además me he divertido muchísimo y yo creo que toda la gente se va a divertir muchísimo. Y espero ver cómo envejece esta conversación, a ver si en unos 5 años nos volvemos a reunir y vemos qué tal estuvo. Llevo diciendo muchos años ya qué ganas tengo de que me quiten la razón. Todavía no me la quitan, pero qué ganas tengo de que me la quiten. Sí, hay veces que es mejor. Muchísimas gracias, Iván, de verdad. Hasta la otra. Esto finalmente es lo que nos pone a dudar. Hay ideas excelentes
pero que probablemente no sean viables. Hay cosas que todo el mundo sabe respecto de la historia de Elon Musk, que sin embargo han metido abajo de la alfombra, un poco esperando que la magia se haga realidad. Finalmente eso es lo que venden todos los estafadores de los que hemos hablado aquí, los que se dedican a las finanzas y los que se dedican a venderte la adivinación de tu futuro, los superpoderes de la telepatía, los extraterrestres salvadores y todas esas cosas que nos deberían hacer levantar la ceja y ser bastante más escépticos, por desgracia, de lo que a veces somos. ¿No cree usted?